Estos programas de gestión de riesgo crítico lo vamos a ver en 5 capacitaciones porque son 5 programas de gestión de riesgo crítico y el primero en el que vamos a hablar en este video es de la velocidad. Así que bienvenidos, tómense un café, disfruten de su estancia y vamos a comenzar. Los temas más importantes que vamos a ver el día de hoy en sí son la velocidad, los 5 hábitos de la visión junto con el efecto túnel y la velocidad y la distancia de detención. Empecemos. La velocidad, de acuerdo a la Ley 2251 del 2022, está definida de la siguiente manera. En zona residencial no se deben superar los 30 km por hora. Claro que voy a hacer una aclaración muy importante. Cuando usted esté en una zona residencial y exista una señal que le diga máximo a 20 km por hora, pues deberá respetar la señal. Asimismo, en la zona urbana y en todas las otras que voy a hablar. Todo dependerá de la señal, pero a nivel general están estas definidas en la Ley 2251. En zona urbana, a 50 km por hora, en zona rural, a 80 km por hora para vehículos de carga, a 60 km por hora cuando hablamos de carga extradimensionada, 73 km por hora para transporte de sustancias peligrosas y 90 km por hora para pasajeros, para transporte de pasajeros. Ténganlo en cuenta, no deben superar los 90 km por hora o cualquier otro tipo de servicio de pasajeros. Listo. Muchachos, ténganlo muy presente, 90 km por hora es el nivel máximo de velocidad al que pueden llegar en una empresa de servicio especial, en servicio de pasajeros en general. Es decir, que si la señal de tránsito en la zona rural dice 100 km por hora, usted no puede ir a 95 porque la velocidad máxima para usted es 90 km por hora. Si la señal dice 120 km por hora, usted no puede ir a 110 km por hora porque si usted va en servicio especial o servicio de pasajeros, cualquiera que sea, no deberá superar los 90 km por hora. Pueden sacar un comparendo si va a más de 90 km por hora. Por supuesto, y vuelvo a aclarar que si la señal dice 80 o 70 o 60, cualquier velocidad que exista señalizada deberá ser respetada. Pero a nivel máximo nunca se debe superar los 90 km por hora en transporte de pasajeros. Muy bien, para complementar, en zona escolar a 30 km por hora máximo. Si usted va pasando por el frente de un colegio, una escuela, una universidad, el SENA, etc., y hay una señal de 20, usted debe ir a máximo 20, aunque en esta ley diga que es velocidad 30 km por hora. Nunca una velocidad deberá superar lo establecido en esta ley. Sin embargo, habrán excepciones que tendrán que ser específicas a cada zona y haber sido analizadas con mucho cuidado para que se pudieran detallar una velocidad mayor a la establecida en esta ley. De lo contrario, será lo que acá les estoy mostrando. Muy bien, entonces espero que estemos muy claros en esto y bueno, voy a explicar algo. ¿Qué es zona residencial? Te estarás preguntando, ¿qué es zona urbana? ¿Qué es zona rural? Bueno, la zona residencial es aquella dentro del barrio, ¿de acuerdo? Estás ahí dentro del barrio y conectas casas, esa es la zona residencial. Cuando vamos a salir del barrio y vamos a atravesar una vía, digamos, vamos a ir de un barrio a otro, ahí se llaman zonas urbanas, son las vías que conectan los barrios. Y cuando hablamos de vías rurales, estamos hablando de las vías que están conectando municipios. Las zonas escolares ya tú sabes cuáles son. Bien, hay unos comparendos asociados a la velocidad y estos comparendos, como todos los comparendos, están en la resolución 3027 del 2010. Por supuesto que el Ministerio de Transporte. Bueno, las categorías de los comparendos están asociadas por letras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la letra D quiere decir que es un comparendo categoría D. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso definirá la cantidad de salarios mínimos que deberá pagar diarios. ¿Ok? La cantidad de salarios mínimos diarios vigentes que deberá pagarse por un comparendo de estos. En el caso de la velocidad, el comparendo D7 está asociado por maniobras peligrosas. Exceder la velocidad, adelantar en curva, es una maniobra peligrosa. ¿Cómo se sabe cuál es la cantidad de salarios mínimos diarios que se deben pagar al ser una letra D, una categoría D? Bueno, piense que la letra A, los de categoría A pagan 4 salarios mínimos, los de categoría B pagan 8, los de categoría C pagan 15 y los de categoría D pagan 30 días. Por lo tanto, acá habrá un mes de salario mínimo. Lo mismo en el D10, que corresponde a exceso de velocidad en la zona escolar. También serán 30 salarios mínimos. Ahora los que tenemos en categoría C, como lo había dicho antes, serán 15 salarios mínimos legales vigentes. Esto hace referencia a excesos de velocidad en términos generales.
Bueno, entendiendo la velocidad, compañeros, toda la vida nos la han enseñado en kilómetros por hora, pero hoy tenemos que entenderla de una forma diferente. Tenemos que entenderla en términos de metros por segundo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si usted tiene 100 kilómetros por hora, será lo mismo que ir a 28 metros por segundo. Bueno, si se estaba usted preguntando cuánto será andar a 30 kilómetros por hora, aquí está el dato, 8.33 metros por segundo. Ir a 70 kilómetros por hora corresponde a 19.4 metros por segundo. Ya te había dicho que 100 kilómetros por hora es ir a 28 metros por segundo. Estamos muy cerca. Bueno, estos son valores muy aproximados, muy aproximados, muy cercanos, casi exactos. ¿De acuerdo? Así que no hay dudas. Ténganlos en cuenta. Si hay algo que se deben memorizar hoy es la velocidad en metros por segundo. Ya no piense más en kilómetros por hora, porque la verdad de las cosas es que uno no sabe cuánto es un kilómetro y sí tiene más idea de cuánto es un metro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, entendemos esta velocidad de la siguiente manera. Vamos a entenderla mejor. La velocidad, de acuerdo a la fórmula mundial, es igual a la distancia sobre el tiempo, la distancia que se recorre en un tiempo determinado. Entre mayor distancia se recorra, en menor tiempo mayor va a ser la velocidad. Entre menor distancia y mayor tiempo, menor va a ser la velocidad. Bueno, ok, entonces, cuando nosotros decimos aquí entender el tiempo, imagínese que usted se acaba de despertar. En la mañana usted abre los ojos y se toma el pulso y está latiendo a una pulsación por segundo. Lo que quiere decir es que su corazón está latiendo a 60 pulsaciones por minuto, ¿de acuerdo? O a una pulsación por segundo. Ese pum pum representa un segundo prácticamente. Así que entendamos el tiempo. También entendamos la distancia. Cuando usted ve una tractomula, ¿se imagina que hay mucha distancia o se imagina poca distancia? Bueno, una tractomula promedio mide unos 18 metros, ¿de acuerdo? 18 metros. Como usted ya sabe, 30 kilómetros por hora son 8.33 metros por segundo. Si usted quisiera recorrer la longitud de la tractomula en un segundo, o sea, los 18 metros en un segundo, tendría que ir a 64.8 kilómetros por hora. No es una velocidad para nada lenta. Así que la velocidad la empezamos a entender de una forma mucho más tangible. Muy bien, entonces, recuerde, 60 kilómetros por hora son aproximadamente 17 metros en un segundo. 80 kilómetros por hora son aproximadamente 22 metros por segundo y 100 kilómetros por hora son aproximadamente 28 metros por segundo. Los valores están muy cercanos. Tan cercanos como esto, mire, 17 metros por segundo a 60 kilómetros por hora es muy cercano. El valor exacto serían 16.66666666. Así que estamos muy cerca. Aquí 22 metros por segundo representa 80 kilómetros por hora. El valor exacto sería 22.2222 metros por segundo. O sea que estamos muy cerca. Y a 100 kilómetros por hora son 27.8 metros por segundo. Por lo tanto, aquí estamos muy cerca con este valor de 28 metros por segundo. Si hay algo que le pido a usted hoy que se grabe de memoria, lo único que le voy a pedir es esto. Empiece a entender la velocidad en metros por segundo y reconocerá lo peligroso que es. Imagínense nada más ir a una distancia de 28 metros, recorrerla en un solo segundo. Eso es como teletransportarse. ¿Usted se imagina recorrer 28 metros en un solo segundo? Pues bueno, de verdad sí lo está haciendo cuando va a 100 kilómetros por hora. Eso es como teletransportarse. Ahora, con estos datos usted puede definir, por ejemplo, la velocidad de 30 kilómetros por hora, cuántos metros por segundo son. Si usted sabe que a 60 kilómetros por hora son 17 metros por segundo, pues 30 kilómetros por hora será la mitad de 17, porque 30 es la mitad de 60. O sea que aquí estaríamos en 8.5 metros por segundo, que es un dato bastante cercano al 8.33 que nos daría en la realidad. Ahora, 80 kilómetros por hora, podemos decir que a 40 kilómetros por hora sería la mitad. 40 kilómetros por hora, entonces sería la mitad de 22, que serían 11 metros por segundo. De acuerdo. A 100 kilómetros por hora son 28, o sea que a 50 kilómetros por hora serían 14 metros por segundo. Listo. Si usted se graba esto, pausa el video y apréndaselo, entonces ya va a tener una idea mucho más clara de lo que representa la velocidad para los futuros ejercicios. Porque ahorita vamos a hablar de algo muy importante, que es la distancia de reacción. Así que vamos a ello ahorita. Entonces, pensemos, los hábitos de la visión nos hacen
entender cómo conducir correctamente, le voy a decir los 5 hábitos de la visión para que usted tenga esa conducción excelente que necesitamos todos en la vía. ¿De acuerdo? El primero, cerciórese que otros lo vean. Si usted se hace visible, va a ser más difícil que cometa alguien un error en su entorno. Si alguien lo ve, va a tener que reaccionar y la esperanza es que lo vea a tiempo para que reaccione a tiempo. ¿De acuerdo? También otra es esta. Mire lejos hacia adelante. Si usted proyecta su visión, no solamente mirar lejos hacia adelante y quedarse allí, usted también tiene que escanear todos los lados. O sea, por ejemplo, tener esa visión panorámica, que es el tercer hábito de la visión. Aquí se complementa el segundo y el tercero. Mire lejos hacia adelante, que es el segundo, nos ayuda a tener una anticipación porque este es el superpoder, la anticipación. El superpoder del superconductor. Si usted quiere ser un superconductor, conviértase en un superconductor con ese poder de la anticipación. ¿De acuerdo? Sea anticipado. En la conducción usted tiene que anticiparse al hueco, no esperar a reaccionar de emergencia cuando lo vea ya a 5 metros, va a ser demasiado tarde. Tiene que proyectar su conducción. Mire lejos hacia adelante, identifique los riesgos y reaccione antes de que llegue al punto. Tenga visión panorámica, le va a ayudar mucho también a que los demás puedan reaccionar en lo que está sucediendo al frente y que usted entienda mejor la vía. Es decir, quién viene atrás, a los lados y al frente y qué están haciendo para que usted pueda tomar decisiones. Esas decisiones las puede tomar si usted mantiene sus ojos en movimiento, porque de esa manera usted va a tener esa visión panorámica y va a ver lejos y hacia adelante. También se puede dar cuenta si los demás lo están viendo, por ejemplo, en el espejo. En los ojos. Usted puede ver un espejo y si en ese espejo ve la cara del conductor, es más probable que él lo vea a usted también. Mantenga sus ojos en movimiento, le va a ayudar a que usted mire al frente, escanee sus espejos y reconozca lo que hay en el entorno. El quinto hábito de la visión es dejar siempre una salida. Si usted deja una salida, un plan B siempre, usted por ejemplo está adelantando un vehículo y usted dice, ¿qué pasaría si este señor que estoy adelantando también quisiera adelantar al que está delante de él y se me atraviesa? Por lo tanto, usted toma un plan B desde ya antes con la anticipación, usted le avisa con las luces, le avisa con pito, le avisa de alguna otra manera que usted lo está adelantando para que él se dé cuenta que usted está atrás. Es decir, usted se asegura de que él lo vea. En nuestro primer hábito de la visión lo tenemos allí. Por ejemplo, también si usted también quiere adelantar y otro vehículo va a adelantar detrás suyo, entonces usted se da cuenta que ese vehículo que está atrás quiere adelantar en caravana con usted. Esa es una maniobra muy peligrosa, así que le recomiendo que no decida adelantar en caravana. Deje que el que está detrás suyo lo adelante primero. O sea, si usted tiene esa visión panorámica de identificar lo que está pasando atrás, usted va a dejar que el de atrás lo adelante primero y después de que él haya adelantado y haya finalizado su maniobra de adelantamiento, usted pueda hacer la suya y adelantar. No adelante en caravana, ni adelantando detrás de otro vehículo, ni adelantando delante de otro vehículo. Traten lo posible de evitar el adelantamiento en caravana. ¿De acuerdo? Evítelo. Ahora, para complementar y terminar esta capacitación, es muy importante que entendamos también por qué es muy importante reconocer la velocidad. Bueno, esto que le voy a hablar aquí es la distancia de detención. Si usted imagínese que va en este vehículo rojo que está al lado izquierdo y al frente va a haber un peatón que se asoma por detrás de un furgón. Este carro que está aquí rojo es un furgón. ¿De acuerdo? Pensemos. El furgón evidentemente no va a permitir ver a este peatón tan fácilmente. Si usted es una persona muy detallista y de verdad muy superconductora, entonces va a identificar los pies por debajo del furgón, ¿verdad? Pero si no lo es, de pronto lo va a ver ya a última hora cuando él salga. Bueno, imaginémonos la distancia que hay entre este vehículo en estos momentos aquí y el peatón. Si pensamos que cada parqueadero mide unos 3 metros, pongamos un 1, 2, 3 y 4 parqueaderos, este no lo vamos a tener en cuenta porque ya pasó su vehículo por aquí. Entonces tendríamos 4 parqueaderos de 3 metros, por lo tanto tendríamos unos 12 metros de distancia entre la nariz del carro y este peatón. Así que entendamos algo, para podernos detener de aquí hasta acá, para poder detenernos antes de atropellar al peatón, tenemos primero que entender que hay unas dos distancias que distribuyen la detención. La primera distancia está representada en esta flecha amarilla. Se llama distancia de reacción. ¿De acuerdo? La distancia de reacción. Y luego va a venir otra distancia que la vamos a llamar la distancia de frenado. Aquí está, la distancia de frenado. Por lo tanto, la distancia total de detención va a ser igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado.
Ahora, entendamos qué pasa cuando vamos, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora. A 100 kilómetros por hora, recuerden que estamos hablando de 28 metros por segundo. Si el ser humano promedio reacciona en un segundo conduciendo, bueno, realmente la reacción del ser humano está en 0,7 segundos, el 70% de un segundo, pero cuando conducimos a veces estamos pensando en algo que pudo haber pasado en la casa, en el trabajo, en la vía, y tal vez ese pensamiento nos quite un 30%. Por lo tanto, bueno, un poco más. Por lo tanto, vamos a reaccionar en un segundo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el cálculo muchísimo más fácil con un segundo de reacción. Bueno, si usted reacciona en un segundo, entonces si va a 100 kilómetros por hora, eso querrá decir que recorre 28 metros en ese segundo de reacción. Y mientras piensa qué va a hacer, ya llegó a 28 metros. El peatón estaba a 12 metros y usted reaccionó en 28. Desafortunadamente lo atropelló y en 28 metros empezó a actuar. Eso es un grave error, por eso la velocidad máxima en una zona residencial no pueden ser 100 kilómetros por hora, sino 30, como usted ya lo sabe, de acuerdo a la ley 2251 del 2022. Pero si usted sigue insistiendo en acelerar, entonces vamos a poner otro ejemplo. Disminuyamos la velocidad de 100 kilómetros por hora a 80. 80 kilómetros por hora son 22 metros por segundo. El peatón está a 12 metros, por lo tanto usted reaccionaría en ese segundo a 22 metros por acá, mucho más adelante. Ahora la atropella y ya es demasiado tarde. Tampoco es una velocidad adecuada para la zona residencial. Bueno, sigamos disminuyendo la velocidad. Vamos a 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, un segundo de reacción son 17 metros. 17 metros será como por acá. Y entonces el peatón estaba a 12, lo que quiere decir que lo atropellamos y por acá empezamos a frenar. Ni siquiera nos hemos detenido, sino por acá empezamos a frenar, a actuar. Aquí empieza a frenar. Recuerde que la reacción depende del estado físico y del estado mental. Solo la reacción. Ya cuando hablamos de frenada, sí depende de la vía y del vehículo y además del conductor. Pero por ahora estamos analizando esta flecha amarilla que se ha extendido hasta por acá, los confines de la pantalla, porque hemos ido muy, muy rápido. Así que téngalo presente. Vamos a seguir disminuyendo la velocidad. Vamos a 50 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida en zona urbana. Zona urbana, 50 kilómetros por hora quiere decir 14 metros por segundo, pero el peatón está a 12 metros, por lo tanto usted empieza a frenar 2 metros después. Así que tampoco es una velocidad adecuada para la zona residencial. Entendemos entonces que la velocidad de zona residencial por algo debe ser 30. Vamos a comprobarlo. 30 kilómetros por hora son 8,33 metros por segundo, lo podemos aproximar a 8,5. 8,5 metros por segundo quiere decir que vamos a reaccionar por esta zona. 8,5 y el peatón está a 12 metros, lo que quiere decir que nos quedan todavía 3,5 metros para destinarlos a la frenada, o sea, a la flechita naranja. Eso quiere decir que hay más probabilidades de detener el vehículo y de salvar la vida de este peatón y de salvar nuestra libertad. Recuerde que un accidente de tránsito puede catalogarse como un homicidio culposo. Cuando veamos alcohol y drogas veremos el homicidio doloso, pero por ahora entendamos que es un homicidio en caso de que una muerte se genere en la vía. Homicidio culposo, por ahora. Por ahora. La idea es que entendamos más adelante el homicidio doloso por embriaguez y demás. Por ahora entendemos entonces que la velocidad hay que respetarla, hay que estar muy cuidadoso con eso, hay que entenderla y ser sensibles a la velocidad. Bueno, entendamos qué es el tiempo de reacción. Esa flechita amarilla que está acá depende únicamente del conductor. Ya cuando empieza a frenar, eso depende de la vía, ¿cierto? Del vehículo y de usted, del conductor. O sea que entra la trilogía vial completa. Entendamos desde ya que la trilogía vial completa es el ser humano, el vehículo y el ambiente. ¿Vale? Aquí en la reacción solamente está el humano, pero en la frenada sí entra la trilogía. Bueno, ¿qué es la reacción? Primero es el tiempo que transcurre en que el conductor ve el obstáculo y reacciona, ¿cierto? También se puede decir que el tiempo de reacción de un conductor promedio es de 0,75 segundos varía un poco entre el 70% de un segundo y un segundo, varía. Imagínese que el gato reacciona en 0,25 segundos. El gato es súper rápido, es 3 veces más rápido que el ser humano, pero bueno, él es más distraído que nosotros. Nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes que el gato y estar muy concentrados en la conducción. Eso nos va a garantizar reaccionar mejor. Bueno, resulta, les hablaba que había una capacidad física, ¿de acuerdo? Una capacidad física y hay también una capacidad mental.
Bueno, si usted está bajo efecto de drogas o cansado, no va a tener una capacidad mental adecuada, pero lo hablaremos más adelante. Por ahora hablemos de nuestra velocidad y nuestra capacidad física. Entonces, la capacidad física dependerá de cómo están nuestros ojos, nuestros nervios, nuestros músculos y de nuestra coordinación. ¿De acuerdo? Si eso todo funciona correctamente, vamos bien. También dependerá de la capacidad mental. Si su cerebro es capaz de tomar decisiones a tiempo, si usted entrena a su cerebro para reaccionar correctamente en la vía, con siempre buenas acciones, entonces en caso de que haya una emergencia va a reaccionar correctamente. Entonces, muy bien, recuerde que cuando usted va a reaccionar, todo pasa rapidísimo y usted tiene que tomar una decisión gigante que es cómo evitar el accidente. Usted puede sacar esa lista desplegable y decir, puedo frenar, puedo girar, puedo gritar, puedo pitar, puedo botarme del carro. Cualquier decisión que exista, usted la va a tener en su cabeza y al final va a tomar una decisión, por ejemplo, frenar. Si usted frena, entonces todos los circuitos dentro del vehículo se van a activar para que eso ocurra, porque usted ya le ordenó, ya mandó su pie al freno a través de sus músculos y el freno se activa cuando todo el circuito funciona. Si el circuito no funciona dentro del carro, o si es muy lento, o si hay una fuga, o si no hay buena presión, o si hay algún otro inconveniente, como pastillas desgastadas o alguna otra cosa, llantas en mal estado, entonces ya hablamos del vehículo. Eso sería el vehículo. Y ahora hablemos de la vía. Si la vía está con un coeficiente de fricción muy bajo, es decir, muy lisa, entonces también la frenada se va a demorar más. Pero por ahora estamos hablando del tiempo de reacción, que es solamente el tiempo desde que usted envía toda la información a los músculos, oprime el freno, el vehículo actúa y cuando las mordazas se deberían activar, debería terminar el tiempo de reacción. De ahí en adelante es tiempo de frenado. Bueno, cuando el tiempo de frenado empieza, póngale cuidado, ¿cuándo empieza el tiempo de frenado? Cuando las llantas empiezan a disminuir la velocidad o si usted decidió girar, entonces las llantas le obedecen, empiezan a girar. Bien, ese es el tiempo de reacción. Así que recuerde esto, el día de hoy estamos hablando de velocidad. Si esto no lo entiende es porque no supo entender la fórmula anterior. Ojo con esto, ¿qué significa aquí? Juego final, juego final. Aquí estamos entendiendo la fórmula de distancia de... Muy bien, pausa el video, recuerde esto, distancia de detención, aquí está. Acá hay un igual y acá hay un más. ¿De acuerdo? Así que esto es una fórmula. Acabamos de entender una fórmula. ¿Cuál será la fórmula que está acá? Aquí, ¿qué dice, amigo? ¿Se acuerda? Por supuesto, distancia. ¿Distancia de qué? Ya entendí cómo es el juego. Distancia de reacción. Muy bien. Distancia de reacción más la distancia de ¿qué? ¿Se acuerda? Bueno, la distancia de frenado, muy bien, la distancia de reacción más la distancia de frenado es igual a la distancia de detención. Amigo mío, recuerde eso, la velocidad es súper crítica, hay que respetarla. Y esta velocidad se respeta tomando buenas decisiones en la vida. Entonces, amigo, recuerde disfrutar de esa vida maravillosa y eso lo puede hacer con esto, teniéndolo en cuenta. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.